De nuevo aquí Angulo Geeks. Hablaremos en el día de hoy un video que no tiene nada que ver con una película en especial ni en específico, sino que trata de ver un tema en especial. La antigua Grecia y cómo los gringos de mierda, es decir, Hollywood, nos encanta clavarnos el palo por el fundillo. ¿Cómo rayos es que ellos evitan la consistencia histórica y cómo rayos historias tan increíbles como lo que es la Hélade y la mitología griega la vuelven un espejo plano por el cual que cualquiera puede pasar? Y cómo hace personajes tan increíbles como la trágica historia de Hércules, o la increíble historia de Aquiles, o el olvidadísimo Orfeo, ha quedado como personajes simplemente planos y que a muchas personas ni le interesa saber porque, ojo, este video lo vamos a separar en tres partes. ¿Por qué Hollywood hace esta mierda de convertirnos una de las mitologías y la cultura y civilización más importante de todos los tiempos, junto con los romanos, en una caca o algo sencillo, algo simple? Número 2. ¿Por qué rayos es tan difícil que esto suceda en la vida real? Es decir, ¿por qué no podemos tener una buena película con lo mejor de la guerra de Troya, o una muy buena película con lo que es realmente la masacre de los espartanos, o una muy buena película sobre la vida de Aquiles o la vida de Hércules, o por lo menos las guerras de las titanomaquias, cuando los olímpicos se enfrentaron a los titanes? ¿Por qué rayos no vemos eso en el cine? Y la tercera parte, ¿por qué nunca lo veremos? Así que literalmente el video se va a tratar de tres partes. Presente, ¿por qué Hollywood hace eso? Futuro, ¿por qué rayos Hollywood no lo hace? Y 3, ¿por qué está pasando esta mierda? Así que vamos a entrar en materia. Recordemos que a la fecha ya van muchas películas sobre la cultura y civilización griega, como son las de Troya, la Ilíada, la Odisea. Tenemos a películas sobre los 300 espartanos. Tenemos a Alejandro Magno. Tenemos a muchas películas ya de Hércules. Creo que nos van a terminar hartando de las películas de Hércules. Tenemos a Jason y los Argonautas, una muy buena y un clásico del cine en los años 60. Y tenemos películas así variadas. Incluso tenemos a Ben-Hur, que se sitúa en la antigua Roma, pero no es de ese contexto. Y no sé ni siquiera por qué lo traje. La traje porque es de los 60 y una buena película que se la recomiendo, que es la única en la historia que ha ganado 11 Oscar en 11 nominaciones. Así de guay. Ahora bien, ¿por qué Hollywood nos presenta estos personajes planos, donde Hércules es el héroe y no tiene grises? ¿Y por qué no hay congruencia histórica, sobre todo en la Ilíada y la Odisea? Recordemos, primero que nada, que la Ilíada y la Odisea son escritas por Homero, y no fue que ni siquiera fue escrito como un poema como tal. Son recopilaciones históricas alrededor del paso del tiempo, al cual al sol de hoy se desconocen si siquiera existió Homero como tal, si era un hombre, si era una mujer, si duró tantos años de vida y cuántas novelas escribió. Literalmente se sabe muy poco sobre Homero, y lo que es la guerra de Troya, la Ilíada y la Odisea apenas ha sobrevivido lo suficiente para que podamos considerarla como una obra maestra y real. Y sobre todo, lo que es la ciudad de Troya, no se sabe del todo si existió o no, o si tuvo ese nombre, o si realmente los griegos se enfrentaron a ellos. Aparte de eso, en aquel entonces, que es la edad del bronce, no existían los griegos como tal. Para los que no lo saben y que esto le venga como cucú al cerebro, los griegos nunca se unificaron, solo en la llegada de los macedonios, que venían del norte, es decir, Filipo II y su hijo Alejandro Magno. En ese punto, en el 300 años antes de Cristo, fue que los griegos se unificaron, y no del todo, ya que antes solo existían dos vertientes:
las ciudades unificadas bajo la Liga de Delos y las ciudades unificadas bajo la Liga del Peloponeso. En español, Esparta contra Atena y punto. Todas las ciudades estaban alineadas en esos dos ejes y todas eran polis y todas eran tan independientes como se los puedan imaginar. Eran tan independientes como los 50 estados de los Estados Unidos, con sus propias reglas, sus propios reyes, sus propias tradiciones políticas. Solo era unificado por tres cosas: lo que era el oráculo, lo que eran las olimpiadas y lo que era la guerra. ¡Nada más! Aparte de que hablaban relativamente el mismo idioma. Entonces, ni siquiera existía una unión como tal. Los griegos como tal unidos no existieron hasta que Filipo II y los macedonios conquistaran la Hélade. Se le llama la Hélade a lo que es el griego, a los helenos en español. Entonces, ¿por qué Hollywood nos presenta a los héroes griegos tan planos? Recordemos que en una película tenemos alrededor de 10, 15, 20 minutos para identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No tenemos más tiempo, y si eso soy yo, una persona de 30 y tantos, imagínense cuánto tiempo tiene para identificarlo una persona de 21 o un carajito de 15. Tiene que identificarlo rápido, y por eso en las películas nos los presentan personajes planos, buenos y malos, no hay grises. Y si uno quiere hacer una película de mucha taquilla, salvo ligeras excepciones, tiene que ser más explícito. Aparte de esto, no es como una serie, tú tienes hasta 5 o 6 episodios para desarrollar un personaje y que el público se sienta identificado. En este caso, en una película tú tienes 5 o 10 minutos para mostrarme el hijo de puta más grande y a la persona más sana de la tierra. Punto final. Personajes grises a veces pasan en el olvido, sobre todo si tú quieres hacer una película de gran taquilla y de gran impacto. En el caso de la película 300 es totalmente desfasada al contexto histórico. Literalmente, lo único que tiene esa película que tiene algo que ver con lo que pasó en la realidad es que fueron 300 espartanos y que su rey, el rey de los espartanos, se llamaba Leonidas II de Esparta. Después de ahí no tiene nada, pero Hollywood no quiere enseñarnos historia. Hollywood quiere vender taquillas. Y mientras más rápido podamos aprender estas cosas, mejor nos va a ir cuando vayamos al cine, preparados para lo que se viene. No podemos esperar que esto juegue o sea un juego como Age of Empires y nos dé clase de historia. Eso nunca va a pasar. Esto es una película que pretende vender taquillas, es decir, recaudar dinero y seguir, si es exitosa, haciendo una saga de películas. Esa es la realidad de Hollywood. Siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será. Si no lo creen, pregúntenle a Vin Diesel y sus 20 películas de Rápido y Furioso. Una caca, peor que la otra, pero muy buena en taquilla, porque niños, jóvenes, adultos van a ver carros volando. Esa es la realidad. Y esa es la primera parte del video. O sea, Hollywood vende dinero. Y es más fácil representar a los griegos mediante la cultura popular de que siempre estuvieron unificados, hubieron héroes planos, todo eran muy chulos y siempre seguirán siendo los buenos y los malos son otros. Todo el que no es griego es malo. Ese es el sintetizado de los griegos. La parte número 2 de este video. Y ahora la segunda parte, ¿por qué no lo vemos? A ver, vamos a ser honestos. Sobre lo que es la mitología griega, que es una de las más sádicas y brutales en ciertos aspectos, existen muchas debilidades, sobre todo en el caso de Homero, la Ilíada y la Odisea y la Guerra de Troya. ¿Por qué sigo diciendo la Guerra de Troya aparte de la Ilíada? Porque para muchos es más fácil conocerla como la Guerra de Troya que la Ilíada. Hay muchas personas que no saben ni quién rayos fue Ajax o Patroclo, pero sí saben quién fue Odiseo y qué fue la Guerra de Troya y de qué se trató. Y al menos saben qué es el caballo de Troya, que estaba lleno de griegos y no de troyanos. Recordemos que sobre Homero no se sabe si realmente existió del todo lo que es la construcción de la mitología griega
lo que fue Hércules, Aquiles, Perseo, Teseo, aunque tuvimos al narrador de cuentos contándonos nuestras historias varias veces, aunque vimos la película de 300 sobre Leonidas y los 300 espartanos, aunque hemos visto la película de Alejandro Magno, recordemos que son muchos personajes históricos, ficticios, míticos y leyendas que sucedieron hace más de 2000 años, sobre las cuales no tenemos tantos textos históricos y sobre los cuales Hollywood tiene todo el derecho elemental de llenar esos vacíos históricos, llenarlos con personajes planos que vendan. Ojo, tenemos buenas series en Netflix como La sangre de Zeus, que tiene más relleno que otra cosa, pero es más cruda y por lo menos nos enseña más mitología, o por lo menos algo de profundidad. Tenemos películas como Castlevania, que tocan cositas, tenemos la vida de los olímpicos, tenemos vestigios y detalles, tenemos sobre todo el narrador de cuentos, si lo quieren ver en YouTube. Ahora bien, ¿por qué no vemos esto en el cine? ¿Por qué no vemos una buena película de 300 sobre los 300 espartanos que no eran personas grises, que realmente no luchaban por la libertad ni por la antiesclavitud? Porque en aquel entonces todo el mundo que tenía tierras y dinero tenía esclavos. Punto final. Los mismos griegos, los mismos espartanos, los mismos atenienses, todos tenían esclavos. Eso era parte de la normalidad. Nunca veremos esas cosas, como no veremos nunca que Aquiles era un griego, y los griegos hoy está más normalizado, pero en aquel entonces los griegos, como los persas, los romanos, eran a ti te veo y a ti te doy. Es decir, eran poliamorosos, a todo lo que se meneara le daban, o le gustaba, o se acostaban. Incluso el mismo Sócrates llegó a decir en sus escritos, no lo digo yo, lo dijo él, que la mejor expresión de un hombre es estar con otro hombre, y que las mujeres solo servían para tener hijos. Ya te saben cómo pensaban los filósofos griegos de aquel entonces. Sí, los filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles y Platón, los tres genios de la NASA, tenían sus amantes hombres. Entonces, hasta cierto punto, con todo lo que es el woke y las vainas progres, hay un lado de Hollywood conservador, que en el colectivo de las personas, de la cultura popular, todos estos griegos eran buenos, pero estaban llenos de grises. Entonces, ¿por qué no sucede que no vemos a Aquiles, un personaje increíble, con 13 pruebas para probar que realmente él merecía ser un semidios, un dios en su totalidad? Porque lamentablemente la historia de Hércules tiene un vestigio de muchos celos sobre su madrastra, que le celaba, de un padre sinvergüenza de mierda que era Zeus, que tuvo muchos hijos en la calle, o muchos semidioses, y tenemos una trágica historia de por los celos y la ambición de su madrastra le envenenó en sus sueños para que él se descargara a sus hijos y a su esposa. Ya en el sol de hoy, en Hollywood, no veremos eso. ¿Saben por qué? Porque Hollywood se niega a presentarnos como una mujer malvada. Gracias a los feminazis y a los progres y a los demócratas de mierda. Eso nunca lo veremos en pantalla, por lo menos no por ahora. Ya que sí, hay muchas mujeres malas en la historia. Sí, han habido mujeres reinas. Sí, han habido mujeres dictadoras. Sí, han habido mujeres líderes increíbles. Ahí está la reina Victoria. Ahí está Margaret Thatcher, la dama de hierro. Sí, ahí está Isabel Tudor. Y sí está Isabel la Católica. Pero también han habido mujeres sádicas, sangrientas, malvadas de mierda. Entonces, actualmente, por lo menos actualmente, o los hombres somos todos malos y todas las mujeres son buenas, o sí o sí. No hay un gris, y lamentablemente una película que quiera poner la verdadera y trágica historia de Hércules y todas las tramas, traiciones, desafortunamientos, tragedias que vivió,
no lo veríamos en una película, lo veríamos en una serie de 3 temporadas buenísima, donde nos enseñen como realmente la profundidad de la mitología griega y cómo podamos ver realmente cómo personajes como Hércules no son ni bueno ni malo, son personas que viven la vida real, con problemas, con victorias, con tragedias, con levantarse, con seguir adelante. Y si realmente Hollywood se le gustara hacer cosas buenas o para ganar Oscars como tal y no fueran unos woke de mierda, unos progres de mierda, nos enseñaran como la mitología más romantizada de la historia, que es la griega, es precisamente la mitología con más problemas de padres ausentes, celos, envidias, venganzas y de mujeres con problemas mentales más sádicos que cualquiera y de hombres que le encanta tener hijos en la calle. Esta es una de las razones principales por la cual no veremos eso en la actualidad. Porque lamentablemente esta civilización increíble que impactó al mundo y su mitología, pues tenemos errores históricos o falta de datos históricos que pueden ser llenados como le da la gana. Y tenemos una mitología que si tú la tomas en serio, de bonita no tiene nada. Así que este es el segundo parte del video. Y ahora vamos a hablar de la tercera parte del video. Y así vamos a pasar al cierre, la tercera parte de ¿por qué nunca lo veremos? A ver, el tema griego, al igual que los romanos, buscaron en sus inicios un equilibrio entre la realidad histórica y un efecto dramático. O sea, podemos decir que los griegos y los romanos son los dueños del drama antes de que los coreanos nos metieran estas telenovelas hasta por el fundillo, igual que los turcos. Y un sentido del espectáculo antes de que los latinos nos hiciéramos dueños del espectáculo. Aunque algunos fueran más respetuosos con la historia y las fuentes, como la vida de Ulises, que es mitología, Alejandro Magno y su vida, y otros estuvieran más interesados en la fuerza de Hércules como protagonistas, como Hércules, el mismo Perseo, Teseo, Patroclo, o incluso en efectos especiales como la furia de Titanes, 300 y Jason y los Argonautas. Independientemente de todos ellos y de cómo puedan ser planteados en el futuro o cómo puedan ser valorados a la hora de enfocar las historias que pretenden contar, déjeme decirle que todos tienen algo en común en sus características, todas las películas sobre los griegos y los romanos. Y lamentablemente, hasta que estos paradigmas no se cambien, definitivamente no vamos a verla en la gran pantalla. Al parecer, la generación que viene subiendo tiene que exigir películas y series profundas y no solo pantallazos para que Hollywood se digne a darnos obras de arte sobre lo que fue la mitología, la cultura y la civilización grecorromana, o al menos la griega, que es la que estamos hablando en este video. Entre los puntos que vamos a resaltar de por qué no va a pasar es que, como le mencioné antes en la primera y segunda parte, la simplicidad de los personajes son estereotipos, o villanos crueles, o héroes asombrosos, o una integridad moral inquebrantable, o una fuerza sobrehumana, mujeres súper bellas o súper nobles, donde carecen de maldad, donde son objeto del deseo de los hombres y ellas por sí mismas no son malas, sino que otros provocan en ella la maldad. Es decir, todos buenos y todos felices. 2. La mayoría de estas obras tienen el mismo argumento, donde solo reina la acción, la intriga, pero muy suave, donde se destaca más las hazañas históricas, las pruebas, magnificando, o sea, haciendo cada vez más grande lo que es la valentía, la fortaleza, la capacidad de levantarse del protagonista, en vez de la parte trágica del protagonista. Los hechos históricos sirven como un fondo para desarrollar una aventura, o como un pretexto, un tema político, algo social, religioso y amoroso. No nos intentan desarrollar una trágica historia que es parte de la vida humana. Es más fantasía que otra cosa. Tercero, la falta de rigor, la falta de datos históricos,
Esto es frecuente y además hacen que las interpretaciones de cada uno de estos héroes o heroínas esté cargada de ideología progre, dramatismo, como que es imposible fallar o como que estamos destinados a fallar, pero mediante una ideología, como que las personas no tienen grises en su día a día. Casi siempre los acontecimientos están tergiversados, como que todo pasa fuera de su control y como que sus decisiones no tienen culpa. Y como que si cometen errores es porque otros hicieron que cometan errores. A veces se simplifican demasiado los hechos, las aventuras, como que todo es muy fácil y plano. Aparte de que se inventan personajes que en vez de aportar a la trama hacen que la trama se vuelva más cutre. Punto número 4. La ambientación, pantallas verdes, el exceso del CGI, decorados impactantes, cientos de extras, juegos de circo, batallas dramáticas, poco realistas, cuando, aunque sí, la mitología griega es increíble, pero tanta pantallismo, tanta pantalla verde, tanto CGI, no es sinónimo de éxito. Ahí está los últimos películas y series de Marvel y las últimas películas de Peter Jackson que han sido cutres. O sea, una cosa no te garantiza la otra. Ahora, una buena trama con unos buenos efectos prácticos sí funciona. Y el último punto. Sin embargo, aunque hay muchas diferencias históricas, incluso muy fuera de series, como lo que vimos en el Gladiador, que hay cosas que es imposible que hayan pasado así, pero que la gente en su cultura popular entiende que sí fue así, aparecen datos útiles que nos informan sobre diferentes episodios y aspectos del mundo clásico. O sea, la edad dorada del cine fue entre los 50 y 60. Y de los 80 a la fecha hemos visto más películas sobre este tipo de ficción o mitología, y aún así ninguna de ellas ha logrado alcanzar el hito de ganar un Oscar por una buena trama, por una buena adaptación, por tomar eso. Ahora bien, hace poco se ha estrenado La Odisea, y aunque tiene ciertas cosas que fallan, creo que pudiera ser esa la película que lo haga. Ahora bien, Nolan nos ha clavado un cuchillo donde hemos visto cosas. Sin embargo, no es esa película que te diría, wow, me impactó. Es como que... Entonces, por estas razones y otras tantas, creo que si la digo son sobreabundar en sobre mojado, creo que definitivamente hay una debilidad terrible en la industria cinematográfica, sobre todo en las mitologías, son la griega, la romana, que es casi lo mismo, en la misma mitología japonesa, la mitología nórdica, salvo The Northman, hay falta de complejidad. O sea, como que ellos sienten que vendernos algo profundo nos va a hacer daño y no va a conquistar la taquilla. Aunque ellos mismos se están clavando el cuchillo, porque ahí tenemos Duna 1 y 2 y el trailer de la 3 y de puta madre. Ahora bien, si piensan que este video ha sido una pérdida de tiempo, déjenlo en la cajita de comentarios, porque por ahí vienen una serie de videos muy parecidos a este, porque, señores, hay que descargarse y hay que decir las cosas que gente como tú piensan, pero que nadie se atreve a decir. Así que hasta aquí el video de hoy. Dejen sus comentarios de qué les ha parecido este video, compártanlo con personas que piensan como ustedes y como yo sobre por qué rayos Hollywood no nos da lo que queremos, al menos por lo menos con la mitología griega. Y recuerden, hagan bien sin mirar aquí.